Bueno, buenas tardes. Sí, yo les vengo a presentar una parte un poco marginal de lo que hicimos en la tesis en esta zona de Cuaytola. Trabajamos con foraminíferos y fue muy interesante porque fue un trabajo multidisciplinario. Como ya lo mencionaron algunos, los trabajos multidisciplinarios están tomando mucha fuerza porque nos ayudan a enfocar desde diferentes ángulos un mismo problema. Este proyecto nace como parte de una de las expediciones en las que participé, la expedición Euroflitsdue Barster, la PS 991. Esto fue a bordo de la nave Polarstern, ahí disculpen mi alemán, es una nave alemana, donde estuvimos el transecto desde Bremen hasta Longyearbyen, y se tomaron la mayor parte de datos sedimentológicos en esta área de aquí. Ya les voy a hacer un zoom de esa área. Obviamente, durante todo el transecto se van tomando datos, sean climáticos, oceanográficos, muestras de agua, meteorológicos, recuperación de instrumentos. Y yo estaba específicamente en el grupo este de recuperación o de recolección de sedimentos, que con estos sedimentos hacen un montón de análisis también, ¿verdad? Como mencionó María, o sea, hay mucha gente involucrada en este tipo de estudios, por lo tanto, se hace de todo. Igual, en la nave hay que estar disponible a hacer cualquier cosa. Si no se está trabajando en lo que uno está haciendo, hay que ir a ayudar en lo que sea. ¿Cómo nace este proyecto? Esto es una parte, como les decía, muy específica. Es justo trabajando en la mejora de proxies. Ya está publicado ahí por si lo quieren ojear un poco más. ¿Y por qué nos enfocamos en foraminíferos? Resulta que estos organismos tienen esqueleto, lo cual los va a ayudar a fosilizarse. Son muy abundantes en el mar y también son muy sensibles a cambio climático. Por lo tanto, esos organismos van a ser muy buenos indicadores de cambios ambientales. ¿Por qué esta zona? Resulta que las áreas polares son climas extremos. Como climas extremos, cualquier cambio en esta área va a producir cambios más drásticos. De hecho, esta área va a estar bajo influencias naturales a nivel climático y también antropogénicas que han acelerado el proceso. Estos cambios, dentro de lo más que vemos, son los cambios a nivel de temperatura y extensión del hielo marino. Sin embargo, esto va a producir más cambios también en lo que es salinidad, producción primaria en los océanos, entre otros. Pero también lo vamos a ver reflejado en nuestras áreas. O sea, no solamente se va a quedar ahí en el Ártico, sino que también lo vamos a ver en zonas tropicales como como donde vivimos nosotros. Ejemplo de esto, cuando decimos que es raro, porque si estamos en época seca sigue lloviendo tanto, hace años no llovía tanto. Estas son expresiones de este cambio climático en estas áreas. Como les decía, nosotros tomamos la mayor cantidad de sedimentos en Cuaytola. Este es un canal bastante largo y estrecho. Sí, no sé si ven mi puntero. En la parte baja, donde está del mapita chiquitito, el mapa A, se puede ver el canal de Cuaytola, y más arriba está otro canal más grande que se llama Storfjorden. Estos canales, bueno, Storfjorden está monitoreado un montón. Sin embargo, Cuaytola lo habían dejado un poquitito atrás, por eso nos interesamos también en esta zona. Especialmente porque en esta zona vamos a tener la interacción de dos de las principales masas de agua. La masa de agua atlántica, que viene del Atlántico Norte, que es caliente y muy salada, y las masas de agua que provienen del norte, que son las del Ártico, que son frías y menos saladas. Además, esta zona también va a estar influenciada por el hielo marino. Es como el límite hasta donde llega en el sur el hielo marino. Entonces vamos a tener que durante el invierno va a estar cubierta, o casi siempre, y durante el verano va a estar descubierta completamente. Una de las cosas que se me olvidó decirles, esta expedición fue en junio del 2016, entonces estábamos en pleno verano, no había hielo en ese momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo nace la idea de esto? Como habíamos un grupo multidisciplinario, estábamos la parte que trabajábamos con foraminíferos muertos, la parte geológica, la parte paleontológica, y los que trabajaban con foraminíferos vivos, que son esos verdes que vemos ahí. Esos están trabajados con Cell Tracker Green, que en el momento que se hace la recolección se le pone este marcador y ellos se lo comen. Entonces nos aseguramos que los que estaban ahí, que se lo comieron, estaban vivos. Cuando hicimos la primera discusión de datos, vemos que habían ciertas similitudes, ciertas diferencias que algunas decíamos, sí, son obvias, otras no tanto. Y como humanos que somos, nos enfocamos en las cosas negativas, entonces principalmente en las diferencias. ¿Por qué? ¿Por qué estaban esas diferencias ahí?
qué problemas, qué preguntas, qué implicaciones podían surgir para futuros estudios también en esa área. De ahí empezamos a ver qué información teníamos a disposición y cómo usarla. Ya les dije que durante todo el proceso de exploración se van recolectando un montón de datos, pero teníamos que elegir qué datos precisamente podíamos usar y cómo. De ahí discutimos con los oceanógrafos, con los químicos y demás para ver cómo podíamos aprovechar esos datos al máximo. Algunos de los datos, solo para mencionar, las propiedades de las masas de agua, que nos van a decir cómo se comportan estas masas de agua que les mencioné y otras que también están actuando ahí en esa zona. O sea, poder distinguirlas, saber cómo varían a lo largo del canal. Otras cosas, el tamaño de grano de los sedimentos, la velocidad de sedimentación, datos geo y bioquímicos para saber cómo es la comida, por ejemplo, que están usando esos organismos, para saber también el modelo de edad. Con eso se define un modelo de edad también. Una cosa importante que, como les mencionaba, la extensión del hielo marino en esa zona. Eso solo para mostrarles, vean que aquí tenemos marzo del 2013 y marzo del 2016. Durante el mes de marzo, en teoría, es cuando llega el máximo o tenemos la máxima extensión de hielo marino en esa zona. Estamos en invierno completo. Para que vean cómo puede variar en poquísimo tiempo, vean que en cuestión de 3 años tenemos la llegada del hielo marino durante el 2013 y nada de hielo marino durante el 2016. Si lo vemos aquí en el gráfico, el 2016 fue uno de los años, o bueno, en los últimos años, uno de los menores, de las menores extensiones de hielo marino en la zona. Como les decía, bueno, de las primeras discusiones que tuvimos con foraminíferos vivos y muertos, empezamos a ver las diferencias que hay en la preservación. Obviamente no podemos comparar así de frente los organismos vivos con los muertos porque nos indican cosas muy distintas, después lo vamos a ver, pero empezamos a ver qué cosas podíamos sacar de esta información. Obviamente lo primero que salta al ojo es la cantidad de foraminíferos aglutinados. Estos foraminíferos van a hacer su esqueleto de pedacitos de sedimento. Y los vemos aquí, son estos que se ve el patrón como irregular. Vemos que en los foraminíferos vivos, que son estas 3 columnas, hay muchos más que en los foraminíferos muertos y son muy usados en otras áreas para determinar un tipo de corrientes. Entonces empezamos a ver estas cosas. Después la distribución en cada uno de los sitios también, cómo estaban a nivel de profundidad, por qué y dónde se estaban preservando mejor. Y además en los foraminíferos vivos, hasta dónde podían llegar los foraminíferos vivos en profundidad, que también es muy interesante. Este es un perfil batimétrico de Coitola. Esta zona está esculpida morfológicamente por el retroceso de hielo marino, por eso tenemos esta serie de graditas. Entonces ahí también va a darnos un ambiente un poco más diferente. Voy a contarles un poquitito algunas de las cosas que vimos, no todo porque si no, no termino nunca, pero vamos a ver un poco la situación actual y la relación con masas de agua y las variaciones paleoambientales en las últimas décadas. Bueno, aquí les muestro estos 2 gráficos, son gráficos muy simples, pero que nos dan mucha información. Por ejemplo, en la estación 02, vemos que tanto los foraminíferos vivos como los muertos nos van a indicar una interacción muy fuerte con el agua atlántica. Recordemos que esa es la caliente que viene desde el sur. Cosa muy interesante, estas 2 especies que van a estar ahí, si lo vemos, no aparecen en casi ninguna otra. En los muertos aparece solamente una, son estas, la anaranjada y la color vino, que son estas 2 que tenemos acá y están relacionadas con el agua atlántica. Además, los foraminíferos muertos van a tener un récord de 115 años. O sea, ven que en los vivos tenemos ese día de la recolección, en los muertos tenemos un récord y nos indica ese récord que ya hay interacción en algunas variaciones por la llegada del hielo marino. Mientras tanto, en la estación central vamos a tener estos 2 bueno, de las especies de foraminíferos vivos que son muy particulares y hay muchas. Por ejemplo, en el caso de la globulimina auriculata, que es esta aquí que tenemos redondita, parece, no hay datos que indiquen que esté relacionada con bajos niveles de oxígeno, pero parece que ahí los está aprovechando. Además, esta zona presenta salida de gas metano, entonces se está estudiando también cómo se están relacionando estos organismos a estas salidas de gas metano y si hay una manera de decir en qué momento empezó a salir y cuándo se detiene. Y hay sedimentos muy ricos en materia orgánica, que lo aprovecha esta otra que se llama nonenelina labradorica.
Mientras que los organismos muertos, va a ser un récord de 64 años lo que tenemos ahí, y nos indica una fuerte, fuerte interacción de estas dos masas de agua en esta zona. De hecho, van a aparecer organismos como la casidulina reniforme, esta que está aquí, que va a Cinco aparecer en el minutos, récord, Viviana. ok, en el récord de los muertos, y va a aparecer mucho más fuerte, se alimenta de materia orgánica relacionada con el hielo. Mientras tanto, en la última estación vamos a tener aguas más oxigenadas, que eso nos lo indican los récords oceanográficos, y sedimentos más oxigenados. De hecho, vamos a tener en los vivos esta que tenemos acá, que es esta azul, que puede entrar a mayor profundidad gracias a esta oxigenación de los sedimentos. Bueno, para ir cerrando, la preservación entonces nos va a indicar que los foraminíferos aglutinados no los podemos usar también en esa zona. O sea, en otros lugares sí se usan muy bien, pero en esta zona no podemos, debido a que se pierden prácticamente en el registro fósil. Con los foraminíferos calcáreos vamos a tener que, a pesar de que algunos tienen muestras de que se rompen o bien que se los comen, todos esos son marcas de depredación, se puede llegar a reconocer a nivel de especie, entonces los podemos utilizar muy bien. Importante recordar que las asociaciones de foraminíferos muertos van a darnos un registro de la dinámica de la asociación en varios años. La fauna viviente nos da un momento específico y nos ayuda a entender el significado ambiental de las especies. En general, tenemos en la parte exterior con los foraminíferos vivos que nos indican que hay una fuerte interacción con el agua atlántica, mientras que tenemos especies eutróficas en la parte central y relacionadas con el agua fría en la parte más somera del canal. Y tenemos una alta productividad estacional. Esto es de acuerdo con las características que teníamos al momento de la recolección de datos. Con los foraminíferos muertos, vamos a encontrar que este registro nos da ya un periodo cálido avanzado. Estudios previos en las zonas cercanas demuestran que hay calentamiento creciente en los últimos 200 años. Sin embargo, esta zona va a mostrarnos que ya este calentamiento está bastante avanzado en este lugar. Y está muy relacionado con la llegada del hielo marino. Además, esta zona también morfológicamente es muy peculiar, entonces eso también va a afectar. Un poco para nada más recalcar, el trabajo multidisciplinario es muy importante porque nos va a ayudar a reconocer los singulares proxies para entender mejor la evolución climática. ¿Qué se espera de esto? Comprender la variabilidad del cambio climático en escalas de tiempo de varios años y de cientos de años, y que esto se pueda usar para mejorar la estimación de la tendencia climática futura. Se espera también que a nivel de política esto se pueda adoptar y pueda ser más fácil de entender para tener una adaptación en cuanto al reglamento general del cambio climático. Y estos estudios, bueno, nos ayudan muy bien a comprender el patrón de aumento de temperatura global y, sumamente importante, entender cómo preservar el equilibrio de nuestro planeta. Bueno, aquí los invito de una vez al INCUAMAR. Es un proyecto que tenemos de 4 años sobre geología marina. Por si quieren aprender un poco más, es gratis. El primer año va a ser completamente online y nos vamos a enfocar en bueno, van a ser 4 años. El primero se va a enfocar en el Antártico, el segundo en el Ártico, el tercero en zonas tropicales, y el último vamos a hacer una discusión general para tratar de buscar cómo trabajar y cómo cooperar en conjunto todas las diferentes zonas y entender esta interconexión marina que es tan importante. Y bueno, con eso muchísimas gracias y no sé, preguntas, alguna duda. Muchas gracias, Viviana. Muy, muy interesante. Y sí, sí, tenemos preguntas. Eso es muy bueno. En un clima tropical, ¿cómo funcionaría esta metodología? Que lo que se refiere es, bueno, ¿cómo podríamos aplicar esto, por ejemplo, en Costa Rica y en estas latitudes, ¿verdad? Que es lo que están preguntando. Ujú. Claro, no, de hecho es súper interesante porque ahora, bueno, gracias a María, ahora voy a comenzar a hacer un poco, a aplicar esta parte específicamente un poco acá. Vamos a tener que no van a ser climas tan extremos, entonces vamos a poder ver cómo evolucionan y si hay algún cambio, ojalá podamos trabajar también con zonas de salida de metano para entender cómo varían las especies. Entender qué hay en el momento y cómo han variado a lo largo de los años es muy, muy interesante porque podemos ver las variaciones climáticas, especialmente nosotros que no tenemos estos extremos tan grandes como en estas zonas polares. Entonces hay mucho por hacer y hay cosas muy interesantes que creo que pueden salir de un estudio similar. Ujú, genial. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo calcularon las edades? ¿Qué método de datación utilizaron? Bueno, primero se usó cesio plomo.
Sin embargo, ahí hay un poco de problemas porque nos estaban dando un poco de errores, especialmente con el cesio, entonces se decidió hacer arreglos con el plomo. Esta parte es más de química, pero se hizo el modelo con plomo, entonces las determinaron mejor y daban mucho mejor, especialmente con uno de los picos que se pudo ver fue el de Chernobyl, que es reciente. Entonces pudimos ver ese pico en los sedimentos y así se pudo hacer un control mejor de este modelo de edad. Ok, genial. Bueno, no tenemos ninguna otra pregunta. Muchas gracias, Vivi. Excelente presentación. Muchas gracias también. Y Gracias, nuevamente bienvenida de nuevo también a la Escuela de Geología. muchas gracias.